Buenos días. Esta presentación es una serie de 3 presentaciones, lo he dividido en 3, donde trato de explicar el concepto de la demanda, la oferta, ¿ya? Desde el punto de vista de electricidad o cómo se genera esto y algunos términos que manejamos como energía y potencia, para después ir al tema de la confiabilidad, porque ¿cuál es el producto eléctrico que uno compra? Cuando uno hace los contratos, uno tiene que saber qué producto está comprando, el vendedor qué está ofreciendo, qué está garantizando y el comprador qué es lo que compra y cómo lo va a pagar. Entonces, para ello tienen que saber cómo se vende o cómo se mide. Por esa razón es que hago esto. Y hago muchas comparaciones porque he notado que muchas personas confunden los términos y confunden al sistema interconectado con un sistema aislado. Y hay cosas muy importantes a tener en cuenta. No es lo mismo la potencia en un lugar y otro. Parecería lo mismo. Entonces, por esa razón he decidido hacer estos 3 videos. Y le pido disculpas si es que lo hago demasiado complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Ya? Bien. El primero es cómo la electricidad se mide. ¿Ya? Aquí le pongo algunos medidores eléctricos, un medidor sencillo, monofásico, que están en su casa. La electricidad se mide siempre como energía. Entonces, estos medidores son totalizadores, van almacenando la energía. Por esa razón es que cuando uno quiere leer el consumo de un periodo, tiene que saber un momento de la lectura y un momento del fin de la lectura. Si lo hiciéramos diario, sacaríamos los consumos diarios. Si lo hiciéramos mensualmente, también lo haríamos de esa forma. Entonces, todos los medidores son totalizadores de energía, sino que unos se leen mucho en periodos más chiquitos y otros en periodos más largos. ¿Y la potencia qué cosa es? La potencia es la velocidad con la que cambia la energía en un periodo de tiempo. Esa es la potencia. Para poner en forma sencilla, o sea, a qué velocidad la energía o mi consumo de energía está cambiando. Eso se llama potencia. ¿Ya? Lo pongo en esos términos. Entonces, imaginemos esta figura, ¿no? Tengo los ejes. En el eje horizontal tengo el tiempo, 24 horas. Asumamos que 100% es 24 horas. Y el eje vertical es el consumo acumulado. Entonces, la línea azul es mi consumo de energía. De tal forma que cada cierto tiempo yo estoy cambiando la velocidad con la que consumo. Se pueden dar cuenta que el eje horizontal son las horas y en la parte vertical está el consumo. Entonces, horas y consumo me daría una pendiente que me dice la velocidad con que está cambiando. Esa es la forma de verlo. Se dan cuenta que llego a la mitad del tiempo y he aumentado mi pendiente, he aumentado mi velocidad. Paso otro tiempo y voy reduciendo mi velocidad. Entonces la curva azul, que es la curva del consumo de energía, que es totalizable, por eso le llamo consumo acumulado, ¿ya? Es la que me está diciendo al final cómo voy a llegar en el día. Entonces este es un ejemplo que muestra que así se va leyendo la energía hora a hora y se va totalizando. Si yo lo leo en el tiempo cero, o sea, al inicio del día, y luego lo leo al final del día, voy a sacar la velocidad del día o el consumo del día. Esa es una forma de verlo. Aquí, de nuevo, en la energía, tengo los mismos ejes, tengo el consumo del día, ¿ya? Pero yo sé que al inicio la pendiente es cero, yo parto del cero. Y conforme pasa el tiempo, mi pendiente va aumentando, o sea, mi velocidad de consumo. La pendiente es la potencia, la velocidad con que consumo la energía, eso se llama.
llega un momento donde en el punto medio, donde cambio la dirección, es que haya la pendiente máxima. Y luego de nuevo se va reduciendo mi velocidad para llegar a las 24 horas con una pendiente cero. Este es un patrón que tengo durante el día. Eso lo tiene un cliente. Por si acaso la línea punteada que muestro como si fuera una diagonal, lo que me dice es una velocidad constante. ¿Ya? Tiene una sola pendiente, velocidad constante. ¿Ya? Ese sería el óptimo siempre, pero nunca las personas consumen de forma constante durante el día, ni las fábricas, nadie. Todo lo hacen con ciertas velocidades cambiantes a lo largo del día. La velocidad es potencia. Acuérdense así. Entonces, sobre esa curva yo tengo las pendientes. ¿Qué tal si grafico las pendientes? ¿Ya? Llámese las potencias. Si yo lo graficara, esta sería la forma en que la potencia se ha consumido durante el día. Tengo las mismas horas, pero en el eje vertical tengo la velocidad del consumo, o sea, de cómo cambia el consumo. Tengo una velocidad máxima que llega a la mitad del día, que es en el 50%. Ese es mi 100%, mi máxima potencia. Esa potencia me lo tiene que permitir la instalación. Entonces, hora a hora yo tengo cómo he cambiado mi potencia, desde una potencia cero a una potencia máxima y luego una potencia cero de nuevo. Ese es un patrón de consumo. Esto es ideal, es hipotético para darnos cuenta qué significa la potencia y qué significa la energía. Y esa es la razón por la cual, ¿por qué la electricidad se tiene que vender separado? Porque una cosa es vender el consumo y otra cosa es vender la velocidad con que atendemos al consumo, que se llama la potencia. ¿Ya? Ese es lo importante. Ahora vamos a datos más realistas, ¿no?, de los sistemas eléctricos del Perú. ¿Ya? Vamos a poner dos sistemas eléctricos. Uno es el sistema eléctrico interconectado, lo que llamamos el CEIN. Esta es la curva. La curva azul es el patrón de consumo del CEIN y la línea punteada es el óptimo, es si consumiera con la misma velocidad siempre. ¿Ya? Tenemos el mismo eje, el consumo acumulado en el eje vertical y las horas en el eje horizontal. Más o menos el máximo con lo que llega el CEIN es al 86% de uso de la capacidad total, de los máximos. Entonces, como le dije, la línea punteada es el consumo eficiente. Deberíamos de tender a ese consumo. Mientras que la línea azul es lo que realmente consumió. Se aparta. Mientras más nos apartamos, más ineficientes somos. Entonces, si uno le saca la velocidad a esa curva de la energía, obtenemos la curva de la potencia, que es la que muestro aquí. Esta es la potencia. Eje horizontal son las horas y eje vertical es la velocidad del consumo. Se llama potencia. Entonces, en esa curva de potencia, ¿ya?, que hora a hora va cambiando, tiene un máximo, tiene un mínimo y tiene un valor medio, que es el 86%. A ese 86% le llamamos el factor de carga. O sea, cómo el cliente usa toda la energía a lo largo del tiempo. Lo óptimo hubiera sido que lo consumiera como un rectángulo. No lo consume como un rectángulo, lo consume como una línea azul. El área debajo de la línea azul, el área es la energía. Entonces, lo importante para nosotros es la potencia máxima cuando queremos ver si la instalación resiste esa velocidad de consumo. Entonces, y la ineficiencia en el consumo hace que exista un mínimo y un máximo. Esa es la ineficiencia. Mientras más separado está el mínimo y el máximo, es más ineficiente es el sistema. Eso hace que el sistema tenga mayores costos. Y por esa razón es que se condiciona a vender potencia y energía por separado. Esa es la razón. Por la ineficiencia en el consumo nos lleva a valorizar potencia y valorizar energía. La potencia es la velocidad con la que consumimos la energía.
Y aquí les muestro una curva típica de un sistema aislado. ¿Ya? Lo ven en color, una línea media marrón. Lo ven más separado de la línea punteada. ¿Ya? Entonces eso nos está demostrando que está consumiendo mal. Y tiene un menor factor de carga. ¿Por qué? Porque lo está consumiendo de forma más ineficiente. Se aparta más, se hace más ineficiente. Como la curva se aparta más, esta curva media marrón se aparta más de la línea punteada, su curva va a ser más esbelta, no va a ser tan horizontal. ¿Ya? Y eso le pasa en todos los sistemas aislados. Pasa esta curva, donde se tiene un máximo mucho mayor. La diferencia entre el máximo y el mínimo es mucho mayor que el del sistema interconectado. Entonces, de nuevo, tenemos máximo, tenemos el mínimo y la media. O sea, la potencia en el día nos exige ese 100. Pero el cliente consume 70 en promedio, que es su factor de carga. La energía está relacionada con el factor de carga, pero la instalación necesita 100, no necesita 70. 70 es lo que consumimos en promedio, pero necesitamos poner 100. Entonces, la potencia siempre nos dice un tema de la capacidad. Ese es el concepto de la potencia. Y si lo comparamos con el sistema eléctrico interconectado, o sea, comparemos la misma curva de potencia, donde ponemos potencia, que es velocidad del consumo, el CEIN para el mismo 100% tiene una curva más horizontal, mientras que el aislado se aparta de la horizontal. Ese apartamiento hace que sea más ineficiente. Eso involucra costos. Entonces, el sistema aislado es más ineficiente consumiendo energía que un sistema interconectado. ¿Y por qué es importante el factor de carga? Porque el costo medio, o sea, el costo total de este sistema, que vendría a ser los costos fijos más los costos variables, el costo fijo lo dividimos entre las horas sobre el factor de carga. Esto se llama horas de uso también. Entonces el costo de potencia se divide entre un factor de carga y unas horas, mientras que la energía solamente se toma su costo variable. Entonces usted puede apreciar que si el factor de carga se reduce, aumenta el costo de potencia como promedio y hace que la instalación sea más cara. Por lo tanto, los costos fijos y variables en el CEIN y en los sistemas aislados dependen mucho del factor de carga. ¿Qué sucedería si el factor de carga fuera 100%? Si fuera 100% eficiente. Entonces ese costo fijo se reduciría en todas las horas del día o del año y eso lo haría mucho más bajo y sería más eficiente, los clientes pagaríamos menos. Porque la potencia se diluiría entre el 100% de las horas. Entonces, si eso ocurriera, no tendría sentido que exista el precio de la potencia porque sería como un rectángulo lo que consumiríamos. Entonces, la potencia existe porque existe el cambio en la velocidad del consumo de la energía. Si la velocidad de consumo fuera parejo todas las horas, no necesitaríamos diferenciar energía y potencia cuando hablamos de electricidad. Entonces, en conclusión, tenemos que la ineficiencia en el consumo de la electricidad obliga a dividir la electricidad en potencia y energía. Y el costo de la potencia involucra el costo de capacidad o de la inversión que tiene el sistema eléctrico. El costo de la energía, en cambio, es un costo de los consumibles. A menores factores de carga se hace más importante la venta de electricidad como un binomio, potencia y energía. Si no, con energía sería suficiente. Muchas gracias.